un fortísimo aplauso al pastor Edén Reyes con la palabra del Señor a esta hora de la tarde. Amén. Nosotros los cristianos, o el hombre en especial, siempre se ha ido equivocando por ciertos aspectos en los cuales siempre por conocimiento erramos independientemente el área en el cual nosotros nos estemos desarrollando. Siempre nosotros como humanos o como hombres, por falta de discernimiento de Dios, también erramos por muchos o diversos factores en los cuales nosotros pensamos en el conocimiento de nosotros, que nosotros siempre tenemos la razón. Nosotros también como cristianos, como aquellos cristianos que tenemos mucho tiempo quizás de estar en los caminos del Señor, usamos una palabra en la cual siempre nosotros nos estamos respaldando y siempre nosotros decimos, nosotros los cristianos tenemos la mente de Cristo. Y nos llenamos siempre la boca o nos llenamos siempre aquella voluntad que nosotros tenemos respaldados por el tiempo que nosotros tenemos dentro del Evangelio. Siéntese, mi hermano. Y siempre que nosotros nos estamos respaldando en esas frases, que es muy conocida, que nosotros tenemos la mente de Cristo, nos empezamos a equivocar por falta de conocimiento. Déjeme contarle, mi querido hermano, de que esta frase viene por aquel nivel de conocimiento que nosotros tenemos de Dios, pero cuando nosotros leemos la palabra de Dios, el nivel de conocimiento que nosotros tenemos de Dios no solo es la mente de Cristo que el texto nos está regalando esta tarde. La mente de Cristo es aquel nivel de conocimiento que nosotros tenemos de nuestro Señor Jesucristo, pero por el tiempo que nosotros pasamos con la última palabra de Dios profética que existe, que se llama la Biblia. Muchos humanos, incluyéndonos nosotros los cristianos, también erramos porque nosotros andamos buscando palabra de otros hombres, porque nosotros siempre andamos buscando la última palabra para poder tomar una decisión, ya sea trascendental o de cualquier índole que tenga que ver con el futuro de nosotros. Y siempre andamos buscando que una persona allegada a nosotros nos pueda decir qué es lo que podemos nosotros hacer, pero nunca tomamos en cuenta lo que la palabra del Señor nos está diciendo. La palabra del Señor fue escrita por más de 50 personas o 50 escritores sin dejar a un lado la personalidad que estas personas tenían. Cada una de las personas que escribió la Biblia tenía su propia manera de ser como nosotros la tenemos, nuestra propia manera de trabajar como nosotros la tenemos. Y casi siempre nosotros por pensar o por querer agradar o por querer hacer las cosas de un buen punto de vista, casi siempre nos equivocamos por no preguntarle al Señor. Y andamos buscando, como se lo dije hace un momento, personas que nos puedan decir la palabra y sabiendo nosotros que ya la tenemos, la última palabra aquí escrita. Pues entonces, ¿por qué nos equivocamos? Porque no leemos la Biblia. Simple y sencillamente porque no leemos la Biblia. Y nos andamos llenando la boca siempre diciendo que nosotros tenemos la mente de Cristo y nosotros solo agarramos la Biblia para cargarla, no para estudiarla. ¿Por qué debería de yo entonces respaldarme siempre en lo que es la palabra de Dios? ¿Por qué entonces, si no me creen a mí o no le van a creer a otro pastor, por qué entonces nosotros nos debemos de respaldar en lo que la palabra dice? Primero, porque es inspirada en Dios. Segundo, porque es segura. Tercero, porque es segura. Y, porque es divina. Ayúdeme por favor en Lucas 11:36 para poderle poner fundamento a todo lo que vamos a platicar ahora. Por favor, ¿me ayudan? En Lucas 11:36. Y la palabra del Señor dice: así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz,
de la palabra que nosotros leemos, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, porque debemos de entender, Señor, que no necesitamos buscar, Padre, ninguna inspiración por otro lugar, Señor, ya sea de un hombre o una experiencia de alguna persona para que nosotros podamos tomar una decisión, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú que nos pueda enseñar, Señor, que nos pueda quitar esa venda de una vez por todas, Señor, que te podamos representar a ti, Señor, siempre en cada una de las actividades que nosotros tenemos, Señor, en cada una de esas accionar, Padre, en la cual nosotros como cristianos y nos estamos llamando a ser hijos tuyos, Señor, no te estamos representando correctamente, Padre. Señor, por favor, Señor, háblanos este día el corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Timoteo 3:16 nos está diciendo que toda la escritura está inspirada por Dios. Por eso yo le ponía el primer fundamento de que nosotros no debemos de andar buscando otro tipo de revelación que no sea ni de experiencia humana, porque vemos muchos cristianos que tenemos 20 años de estar acá, pero somos los que más nos equivocamos. ¿Por qué? Porque no tenemos esa revelación o no tenemos ese conocimiento o la sabiduría en el cual nos está hablando el versículo que habíamos tomado. Y casi siempre nosotros estamos más que todos relacionados o estamos más que todo pensando en que aquella persona en la cual es mi pastor y a mí me está diciendo las cosas, yo le debo de creer más a él. En una de las iglesias que me invitaron hace poco, yo les decía a los hermanos, ¿quién les está diciendo a ustedes que yo les estoy diciendo la verdad? ¿Están seguros ustedes que ese versículo que yo acabo de tomar tiene realmente el verdadero significado? No estoy hablando de teología. Por eso es que el sermón que yo quise dar hoy, que el Señor me puso en mi corazón, tenía que ser lo más sencillo posible. Y una de las cosas que el Señor me ponía en mi corazón, yo decía, Señor, ¿y por qué nosotros como cristianos siempre nos comportamos de una manera negativa de lo que la Biblia dice y de lo que las personas que están afuera nos están señalando a nosotros del comportamiento correcto que nosotros deberíamos de tener? Y aún así, hacemos todo lo negativo. Primero, porque nosotros no nos estamos amparando en lo que es la palabra de Dios. Recuerde, estamos hablando del comportamiento que nosotros como cristianos tenemos porque nosotros no tenemos el conocimiento de lo que la Biblia dice, sino que nosotros nos comportamos como la gente nos ha enseñado a través de los tiempos y que ese conocimiento que hemos ido conociendo, que se llama empírico, lo estamos haciendo como nos lo han dicho o como mi abuelita, con todo respeto lo digo, nos lo ha enseñado. Pero nunca nos hemos puesto a pensar de que si esa base bíblica que se nos está enseñando a través del tiempo, que puede ser quizás hasta costumbre, sea la correcta o la incorrecta. A estos hermanos que a mí me invitaron, yo les decía, ¿están seguros que lo que yo les acabo de decir tiene el verdadero significado de la palabra? ¿Están seguros de que lo que nosotros estamos haciendo acá, todo es bíblico? Y todos me decían que sí. Pero estoy seguro que si un pastor en otra iglesia que no sea de nosotros, que no sea cristiana, les hace la misma pregunta, les van a decir que sí. Porque tienen falta de conocimiento. Una de las cosas que yo aprendí de todos los pastores que se nos ha traído acá es que yo no voy a estudiar algo que aparte de que no me gusta, siento yo que yo no necesito ese conocimiento para poder yo salir adelante. Y este pastor decía, yo no necesito ser mecánico, porque a mí me es más fácil o me es mejor estudiar algo más grande y después con eso más grande que yo he estudiado, con más esfuerzo obviamente, yo solo voy a un lugar a llevar mi vehículo. Y a mí me quedó eso grabado acá. Muchas de las personas que están cerca de mí saben que este año que pasó es el único año de mi vida que yo no he estudiado absolutamente nada.
Desde que nací, bueno, desde que me llevaron a donde debía de estudiar, a kinder y a todo esto, yo siempre he estudiado algo. Y el Señor me ha regalado, me lo regaló porque ni yo sé cómo lo pasé, me ha regalado un par de estudios por ahí y uno último que acabo de estudiar, que para mí es el único que vale, que es el pastorado. El conocimiento es el que a nosotros nos abre los ojos, la mente y el oído para que nosotros podamos entender o podamos actuar en un momento determinado. El conocimiento es aquel el que nosotros nos da la puerta o nos da la llave, para que yo pueda abrir esa puerta que otra persona por falta de conocimiento no puede abrir. Yo no soy doctor, he estudiado otras cosas. Yo no me pudiera meter a un término o algo que fuese relacionado a la medicina porque no tengo ese conocimiento. Otro me podría decir, yo sí, pero entonces lo que esa persona tiene, yo no lo tengo. Eso se llama conocimiento. Y por eso el Señor a nosotros nos deja llenarnos de conocimiento en muchos aspectos para que todos nosotros, en el cuerpo de Cristo, nosotros seamos una sola herramienta para poderlo glorificar. Y decía al inicio, pero la palabra, ¿por qué es más segura? ¿Por qué es más segura que la palabra? Nosotros podamos confiar más en la palabra de Dios que en la de un hombre. Es más segura porque es la última palabra profética que la experiencia humana. Dijimos también que nosotros teníamos que confiar más en ella porque es inspirada por Dios. Porque fue influenciada divinamente aquella persona que la escribió sin dejar a un lado la personalidad que ellos tenían. En tercer punto, también dijimos que era divina, que por eso nosotros teníamos que confiar más en la palabra de Dios y no en la experiencia de otra persona, porque ella es en la que Dios se dio a conocer a sí mismo y a su creación. Este conocimiento que es divino teológicamente está dividido en la revelación natural y en la revelación especial. Entonces, ¿de qué nos va a servir a nosotros? ¿De qué nos va a servir a nosotros tener este conocimiento? Uno de los problemas más grandes que nosotros los humanos tenemos es que nosotros mismos nos estamos enfermando sin nosotros tener nada. Esa es una de las enfermedades más conocidas y son las enfermedades que más nos están matando a nosotros. Porque por aquellas preocupaciones nosotros nos ponemos ansiosos, que es uno de los temas más delicados, pero es uno de los temas más grandes que pueden haber. Y la persona, por esas preocupaciones internas que tiene, empiezan a nacer otro tipo de enfermedades. La palabra de Dios también nos enseña de que nosotros, al tener el conocimiento del Señor, lo primero que hace es un cambio interno verdadero. Nos hace un cambio interno verdadero. En la psicología hay un término que muchas personas dicen que se llama el yo interior. Nosotros los cristianos, no los religiosos, los cristianos, decimos que esto es el alma o el espíritu. El yo interior, le cuento, está conformada por la conciencia y está conformada por el alma y el ser, según la psicología. Según la psicología. Entonces, ¿qué es estos componentes o este yo interior desde el punto de vista psicológico? ¿Qué es? Estos son aquellos que la sociedad nos ha ido inculcando a través de las culturas y a través de aquellas culturas también adoptadas, modas en los cuales nosotros nos empezamos a comportar porque nosotros hemos aprendido de ellas. Y nosotros nos empezamos a guiar, nos empezamos a comportar por aquellas cosas que nosotros mismos hemos ido aprendiendo, pero porque hemos venido escuchando, porque hemos venido aprendiendo desde puntos de vista tal vez equivocados, pero que no son cristianos. Entonces,
la palabra de Dios, lo primero que va a hacer en nosotros es un cambio interior verdadero. Un cambio en el cual nosotros como cristianos, al conocer la palabra de Dios, nos empecemos a comportar de la manera correcta en el cual la palabra de Dios dice que un hijo se debe de comportar, no una religión. Entonces, si yo siempre, antes de ser cristiano, yo no me comportaba de la manera que me comporto hoy, y yo no me comporto correctamente como me comporto hoy, no por miedo a una persona, ni miedo al Señor, sino que por aquel amor que el Señor hizo, aquel cambio en el que me hizo a mí, y ahora estoy parado en un lugar predicando que yo nunca pedí, y que sí se me dio el privilegio. Y quiero que me lo comprenda y no me lo vaya a malinterpretar. Créame lo que le estoy diciendo. Allá abajo, antes de subir, Señor, jamás se me hubiese imaginado, primero, que yo iba a ser pastor. Y mis amigos todavía me molestan porque no me creen. Porque yo era el primero, créame lo que le estoy diciendo, mi hermano, era el primero que inventaba hacer las cosas malas. Quizás no robaba, quizás no hacía otros tipos de cuestiones, pero sí inventaba muchas cosas que no son correctas. Y esto no es testimonio, pero quiero que me lo comprenda con el ejemplo mío porque soy el único que lo ha vivido. Cuando yo me sentaba con mis amigos, yo era el más patán. Yo era el más, bueno, todos eran bolos, pero yo era uno de ellos. Yo me sentaba a la mesa y yo me podía tomar 18 cervezas y me podía levantar tranquilamente. Y con media sudada que hiciéramos, ¿verdad? Aquellos que hemos pasado por estas cosas, saben de lo que yo les estoy hablando. Y yo salía de ahí y me iba en mi vehículo que tenía en aquel momento y yo llegaba a mi casa tranquilamente. Y nunca me pasó nada. Pero cuando yo me bajaba, después de guardar mi vehículo en el parqueo que tenemos en la casa, y yo daba los primeros pasos, ahí sí ya no podía caminar. Y gracias al Señor, nunca a mí me pasó nada. Pero, ¿por qué estaba equivocado yo? Estaba escuchando uno de los teólogos que existen, que son de las personas que más saben. Me gusta mucho porque es una persona de edad y es una persona que por su edad, más el conocimiento, tiene mucha sabiduría. Aparte de ser teólogo, el señor, que ha hecho Biblias comentadas, ha hecho otro tipo de libros cristianos, él decía de que una persona, siempre que hace el cambio con respecto a la vida que ha tenido o el llamado que al Señor le ha dado, y dependientemente de todas las cosas que esta persona ha hecho, cuando uno pasa a ser hijo de Dios, como que uno se enamorara más. Eso fue una parte que le explicó, que yo lo tomo ahorita para explicar todo lo que yo acabo de decir con respecto a mi vida. Un día me dijo un amigo que ya no está por acá, ¿por qué no te vas a descansar? Yo le dije, yo me siento feliz estando en la iglesia. Créame, hermano, nosotros y muchos de los que estamos acá y el pastor Casamalguapa, que me ha enseñado muchísimas cosas, que es otra de las personas que también pasa acá. Yo le digo a esta persona, yo aquí me siento bien porque antes, cuando no estaba en la iglesia, pasaba solo haciendo las cosas malas, y hoy que estoy acá, puedo cada minuto del que esté acá, y yo las cosas que yo pueda hacer para poder ayudar y para poder glorificar el nombre del Señor, o para que otra persona pueda venir a los pies de Cristo, prefiero estar acá. Entonces, cuando yo hice ese cambio, cuando yo hice este cambio de mi vida, no fue porque yo lo decidí, sino que porque el Señor me llamó, así como todos los que están acá. Pero yo decidí un día, de manera propia, de que yo me iba a meter a estudiar, de que yo iba a estudiar en el seminario del cual nosotros tenemos. Pero yo quería saber un poquito más de la Biblia porque es el conocimiento. Le dije al inicio,
el comportamiento que el cristiano tiene ahorita, aquel cristiano que se dice cristiano y que está acá en la casa del Señor y está tranquilo escuchando la palabra de Dios, y cuando sale se empieza a comportar de una manera diferente, es por aquella escasez de conocimiento que esta persona tiene. Aquella persona que ha leído que el Señor ha muerto en la cruz del Calvario por nosotros y que entiende el amor de Cristo, no tira las cosas, no bota la sangre del Señor. Yo tengo la oportunidad también de ser maestro del colegio de aquí de su iglesia, y doy una materia que se llama orientación para la vida. Curiosamente, todo lo que se habla ahí, pues era todo lo malo que yo hacía, ¿verdad? Era todo lo malo. Y yo le decía a los chicos en ciertos temas, porque hoy los jóvenes, uno de los temas más grandes que tienen, aparte de los problemas con sus papás, porque los dejan solos o porque los dejamos solos, es la parte del amor. Y yo le decía a ellos, el amor es la seguridad de uno mismo. Es la seguridad que yo tengo en lo valioso que yo soy para Dios. Porque aquella persona que entiende el valor que tiene para nuestro Señor Jesucristo, nunca va a dejar que otra persona lo vaya a ver de menos a uno. Yo le decía estas cosas a ellos. ¿Por qué? Por referencia de aquellos cambios que el Señor había hecho en mi vida para que yo pudiera ser otra persona o ser la persona que usted me está viendo ahora. Créame, yo tenía el pelo largo hasta por aquí, mira ahora. Pero sí me sale, yo soy el que me lo corto así. Oigan, no soy pelón. Punto número 2. También el Señor nos hace un comportamiento natural. El primero era un cambio interno verdadero, que nosotros estamos haciendo las cosas correctas por aquel estudio, por aquel conocimiento que yo tengo del Señor. ¿Cómo vamos a hacer ese conocimiento? Leyendo la última palabra profética que el Señor dejó, que se llama la Biblia. El segundo punto nos está hablando del comportamiento natural en reacción con los demás y en una reacción en cualquier circunstancia. ¿Cuál es ese, pastor? Este es el conocimiento en el cual nosotros, la primera reacción que nosotros tenemos es aquella que está revelando lo que verdaderamente nosotros somos. ¿Quién ama a los microbuseros de la 42B? Yo creo que no soy el único el cual nos ha sacado de nuestras casillas, como dicen, ¿verdad? Pues cuando nosotros tenemos un problema con alguien, nosotros revelamos nuestra verdadera interior. Si nosotros, la primera cosa que nosotros sacamos es una mala expresión, por no decir una mala palabra, nosotros estamos revelando primero para la ciencia, ¿verdad? Para la ciencia estamos revelando lo que nosotros realmente somos. Pero para Dios le estamos revelando la poca comunión que nosotros tenemos con Él. ¿Cuál es esa poca comunión con Él? La falta de la lectura de la última palabra profética que el Señor nos dejó a través de muchísimos años, que se llama la Biblia. Uno de los temas principales en el comportamiento natural en reacción a una persona es la inteligencia emocional. Para aquellos que han sido mis alumnos, no es clase. La inteligencia emocional son aquellas acciones o aquellas reacciones de las que acabamos de hablar, pero que nosotros sabemos que no tenemos que comportarnos de esa manera, y entonces nosotros empezamos a tratar la manera de sobrellevar esa acción que nosotros queremos hacer, que casi siempre es negativa. La inteligencia emocional es aquella parte en la cual yo como humano, después de reaccionar, tengo que tratar la manera de tranquilizarme para yo poder reaccionar de manera positiva, porque yo soy cristiano y no porque me van a ver, para poder dejar un buen testimonio de lo que el Señor nos está haciendo en nosotros.
Yo vivo en Soyapango. En este municipio, cuando uno va entrando, créame, así como dijo nuestro pastor un día, hay más iglesias que pupuserías. Y uno de mis amigos que yo iba a pasar a dejar por ahí, a Gerardo le digo yo, es increíble de que acá en este municipio haya más iglesias que pupuserías y es uno de los municipios que tiene más problemas. ¿Qué quiere decir eso, pastor? De que no estamos haciendo o no estamos enseñando la palabra correcta o no estamos enseñando lo que verdaderamente dice la palabra del Señor, porque entonces la palabra, como lo está diciendo, que aquella persona que alcanza le hace un cambio, entonces quiere decir que no ha alcanzado nada. Nos estaba contando alguien por ahí de que en una de las iglesias, y no estoy señalando a nadie porque no soy nadie para hacerlo, nos contó de que en una de estas iglesias que están mucho relacionados a la parte de los jóvenes, estaban haciendo muchos saltos y se quebró el pie. Y la persona con la que estaba, no recuerdo cómo fue la cosa, dijo, ¿y allí qué hacen? Es que a la hora en lo que estábamos haciendo, como es más es más alabanza que predica, en los saltos que estábamos haciendo se quebró. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como cristianos o como pastores en este caso es lo que nosotros estamos enseñando también? Acuérdense que al inicio yo le dije, nosotros nos comportamos por el nivel de conocimiento que nosotros tenemos en el Señor, por aquel tiempo en el cual nosotros pasamos con la palabra de Dios y que esa palabra de Dios realmente esté haciendo efecto en mi vida. Le dije también de que esta palabra, por falta de conocimiento de esta palabra, nosotros en ignorancia buscamos a otras personas o hoy que se ha hecho muy famosa la palabra profeta, estamos buscando a estas personas por falta de conocimiento o por la falta de amor que nosotros también tenemos por querer conocer más de la palabra de Dios. Uno de los puntos más importantes con respecto al comportamiento natural lo vemos en Filipenses 4:11. ¿Me ayuda, por favor? Filipenses 4:11. Filipenses 4:11. La palabra de Dios dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. En este momento, el escritor estaba hablando del comportamiento que es traducido también como suficiencia. Se lo repito para que me comprenda. En este momento, el escritor o la idea que estaba tratando de dar cuando estaba hablando del contentamiento, que es traducido como insuficiencia, Pablo está lamentando la insuficiencia del comportamiento sobre la piedad. Pablo estaba enojado, estaba molesto, estaba preocupado porque los hermanos a los cuales él les estaba hablando ahí en Filipo estaban completamente con su corazón duro y no les importaba que otra persona estuviese pasando por cosas negativas o malas. No le importaba de que los hermanos en Cristo, los hermanos en el cual la palabra de Dios nos está enseñando de que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo, que nosotros tenemos que ayudar a las personas que lo necesitan sin ver quién es. Les importaba cualquier cosa. No le importaba de que estas personas estuvieran pasando por un problema. No les importaba que si pasaba a la par de esta persona y esta persona tenía la necesidad de algo y nosotros teníamos la capacidad de hacerlo, nosotros no le ayudábamos. Entonces, Pablo está tratando de decir
de que nosotros, debajo de la letra, debajo de todo esto, estaba diciendo que el efecto de la palabra en la cual nosotros no estábamos teniendo comunión con ella, no estaba haciendo efecto en nosotros. Estaba diciendo, si nos vamos un poquito más allá, de que solo estábamos diciendo que éramos cristianos. Con esto que les acabo de decir, solo me acuerdo que al pastor Rafa, hace como 2 días, le digo, pastor, mire, yo no sé por qué a mí no se me ocurren sermones que sean o así un poquito más positivos. Pero creo yo, y estoy seguro de eso, de que hoy ya no necesitamos ese tipo de sermones. Necesitamos cambiar como cristianos. Necesitamos hacer un paso diferente para que nosotros los cristianos podamos ser reconocidos realmente por lo que somos, hijos de Dios. Pero no podemos comportarnos solo quedándonos sentados y escuchando. Tenemos que leer la palabra. Tenemos que leer la palabra de Dios para que nosotros mismos podamos saber o podamos entender qué es lo que el Señor nos quiere decir a nosotros de manera individual. En todos los sermones, la idea casi siempre es de manera general. Pero cuando nosotros estudiamos la palabra, Dios nos habla de manera individual. Y poco a poco, en lo que nosotros vamos teniendo ese conocimiento a través de la palabra, nosotros vamos abriendo nuestros ojos de manera espiritual. ¿Qué hace también la palabra cuando nosotros tenemos lectura? ¿Qué hace la palabra verdaderamente cuando nosotros conocemos de Dios? ¿Qué hace la palabra verdaderamente cuando yo la estoy leyendo en conciencia y va haciendo cambios poco a poco dentro de nosotros o dentro de nuestro corazón? Nos va haciendo un cristiano realmente de fe. Yo me he llenado muchas veces la boca, y los chicos de jóvenes, el pastor que ha estado con nosotros durante tanto año, yo se los he dicho muchas veces, yo lo tengo absolutamente todo. No necesito absolutamente nada. ¿Por qué? No es porque tengamos millones guardados o porque tengamos un carro demasiado del año. De hecho, mi carro es del 76, se puede imaginar. Pero vuelvo y se lo repito, no necesito absolutamente nada. Y no es porque yo me crea algo, no. Lo único que sé es que soy hijo de Dios. He entendido a través de lo que la Biblia nos está enseñando de que yo no necesito nada más que el amor del Señor. Hace como 1 año y medio, tuve la oportunidad de, en un diciembre también, ir con el pastor José Luis, no recuerdo quién más, a dejar unas sábanas a un hospital. Y justamente a mí me tocó entrar en el área que era de cáncer. Y di todo, ¿verdad? Y vino una de ellas y me dijo, pastor, no era pastor todavía, aunque el Señor ya me lo había designado, pero no había terminado los estudios. Me dijo, ¿puede orar? Y yo, ay Señor, ¿y yo qué voy a decir? ¿Qué les voy a decir? Que el Señor los va a sanar. No podía decir eso porque no estaba en mí decir eso, sino que era en la fe de que ellos iban a darse para que el Señor hiciese el milagro. En la oración, yo dije, Señor, solo danos paz y tranquilidad para que nosotros podamos vivir lo que tengamos que vivir. Señor, te pido que a través de todo lo que nosotros estamos pasando, Señor, tú te puedas glorificar. Y una de las señoras me dijo, dije más cosas, ¿verdad? Dije más cosas, pero la señora me dijo, creo que es la oración más sincera que nos han dicho, me dijo. Y no lo tomaron a mal, sino que entendieron que la voluntad del Señor era la única que se iba a revelar si el Señor quería sanarlos o no quería sanarlos. Hemos ido aprendiendo poco a poco que la palabra del Señor nos va haciendo ciertos cambios. Con el conocimiento de la palabra de Dios, que es la última palabra profética que Él dejó, hemos ido entendiendo poco a poco
de que solo con el conocimiento que Él nos está dando o Él nos está enseñando, nos va haciendo cambios internos y nos va mejorando como personas que nosotros ahora debemos de alcanzar. También la palabra del Señor nos enseña sobre la religiosidad. También la palabra del Señor nos enseña de que el único mensaje o el primer mensaje que nuestro Señor Jesucristo nos dio fue: el reino de los cielos se ha acercado. Esto lo dijo en Marcos 1:15. No lo lea porque ya me quieren bajar. Y también el Señor, uno de los aspectos que más se enseñó fue el amor para con los demás. Dios es bueno y cada día nos va enseñando alguna circunstancia diferente para que nosotros lo podamos conocer. Y nos está haciendo o nos está ocupando aquellas áreas para que nosotros nos podamos acercar a Él, para que nosotros podamos tener respuesta en Él a través de su palabra, que es la última palabra profética que el Señor nos dio. Pero mi querido hermano, ¿quién nos enseñó el Señor hoy? Que para poder comportarnos de una manera realmente como cristianos, debemos de conocer realmente a Dios solo por medio de la última palabra, que es la Biblia, porque es inspirada, porque es segura y porque es divina y porque el Señor no se equivoca. Gloria a Dios. También este día hemos aprendido que solo conociendo a Jesucristo por medio de la Biblia, yo puedo tener un verdadero cambio natural e interno. Este mismo conocimiento, conocido por nuestra comunión con Él, también producirá fe. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, porque realmente, Padre, tú eres la persona que realmente nosotros necesitamos, Señor.